Historia de los motores. Siglo I a.C. Se diseñó la primera máquina de vapor por Herón de Alejandría. Dicha máquina se mejoró entre los siglos XVII y XVIII durante la Revolución Industrial. James Watt, regulador Watt, culminó este diseño de la máquina y al mismo tiempo diseñó el regulador de velocidad. Siglo I, estamos hablando. En el siglo XI las primeras máquinas propulsoras fueron la rueda hidráulica y en el siglo XII el molino de viento. En el XII. Estas fueron las primeras máquinas con las que se empezó a producir trabajo mecánico. (1854) Charles Algernon turbina Pearson, construyó la primera turbina moderna que giraba 1800 revoluciones por minuto. El primer modelo de esta turbina fue conectada a una dinamo que generaba 7,5 kilovatios de potencia. La aparición de esta turbina hizo que fuera posible que la electricidad fuera barata y abundante, revolucionando el transporte marítimo, pues a principios del siglo XX casi todos los barcos iban equipados con este tipo de propulsor, pues su rendimiento era muy superior al diseño de la máquina alternativa Watt. (1859) Se fabrica el primer motor de combustión interna, fabricado por James Joseph Etienne Lenoir. Su eficiencia era del 5%, consumía carbón pulverizado. Este motor tenía una bujía para el encendido de la mezcla. Era un motor de un solo pistón y de un solo tiempo. Para hacer regresar el pistón tenía que hacer otra combustión en el otro lado de la cámara. Recorría 9 kilómetros en 3 horas. En 1860 se construye el primer coche con motor de combustión interna, con el sistema de carbón pulverizado. En 1864 se construye el primer motor de gasolina. Fue construido a raíz del ejemplo de James Joseph Lenoir por Stirling Marcus. 1867 otro alemán, Nicolas Otto, construyó el primer motor de gasolina de 4 tiempos. Aquí, chavales, viene el 4 tiempos. El primero, de aquí partieron todas las remesas de la gasolina de la historia. Es importante, a pesar de haber sido el primero en construirlo, son muchos los que le atribuyen la patente a Alphonse Beaud de Rochas, que lo había diseñado 8 años antes. En 1876 aparece el primer motor de gas de 2 tiempos. 1893 y 1898. Otro alemán, Rudolf Diesel, utilizado como base el motor de Otto, desarrolló un motor que utilizaba el motor con el calor del aire altamente comprimido para encender una carga de combustible inyectada en el cilindro, lo cual permitió aumentar mucho la eficiencia de los motores, la combustión interna diésel con respecto a los motores de combustión interna Otto. Eso se hizo con relaciones de compresión mayores y sin detonación ni golpeteo que los que tenían los motores Otto. Diesel. En 1923, General Motors descubre el efecto antidetonante del tetralietileno
de plomo, el cual a partir de entonces empezó a usarse como aditivo de la gasolina. Paralelamente se estaba investigando en el motor de combustión interna, cuyo avance ha ido paralelo a la industria del petróleo. Aunque el petróleo se conocía desde la prehistoria, no se construyó el primer pozo de petróleo en Estados Unidos hasta el año 1859. Este primer pozo petrolífico fue construido por Edwin Drake. El mismo fue quien ayudó a crear un mercado que separaba el queroseno del petróleo, y el queroseno se sustituyó por el aceite de ballena.